¿Qué es un electrocardiograma? Una forma de medir las ondas bueno, los nodos, Ok. Encapsula un poco más la respuesta. ¿Alguien más? ¿Qué es un electrocardiograma? Medir los latidos del corazón. Medir los latidos del corazón, ¿ok? Pues sí, podría ser. Medir la función eléctrica. Muy bien, dijiste una palabra importante. Es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Eso es un electrocardiograma. No es lo mismo que un ecocardiograma. Un ecocardiograma es un estudio de imagen. ¿Okay? Un electrocardiograma es lo que tienen en la imagen del lado derecho. Un ecocardiograma es la imagen del lado izquierdo. La imagen del lado derecho solo mide actividad eléctrica. ¿Okay? No vemos la contracción del corazón, no vemos la función de las válvulas, no. Solamente actividad eléctrica. Nos podemos dar una buena idea de cómo funciona el corazón o cómo están las cavidades del corazón con un electrocardiograma. Sí, nos podemos dar idea. Y por eso es muy valioso, es una herramienta muy valiosa, pero no puedo verlo de forma directa. Eso lo hago con un estudio de imagen, como un ultrasonido transtorácico, ecocardiograma transtorácico. ¿Vean? Entonces ahí en la pantallita, pues ya ven los ventrículos, las aurículas, las válvulas. Eso es un ecocardiograma. Entonces el electrocardiograma es una medición, un registro de la actividad eléctrica. Es una medida no invasiva. Eso es lo que lo hace aún mejor. Es decir, no tengo que picar al paciente, no tengo que intubarlo o lo que sea, ¿no? Es una medida no invasiva. Se acuesta el paciente, le das las indicaciones, le pones unos electrodos, no recibe ni un estímulo, no le duele nada, no se siente nada, y así nosotros observamos la actividad eléctrica del corazón. Por eso es que el médico general debe de saber electrocardiografía, ¿okay? No es algo que solo le corresponde al cardiólogo, es algo que ustedes, yo, tenemos que manejar muy bien la electrocardiografía. Y en fisiología, ustedes ven los principios básicos de la electrocardiografía. No es la intención de esta clase que ustedes sepan qué es un síndrome de Wolff-Parkinson-White, qué es una taquicardia supraventricular ectópica. No. O sea, aquí vamos a ver cosas básicas, ¿ok? Y vamos a ver unas cuantas alteraciones, ¿ok? Unas cuantas. Les digo porque luego se clavan mucho en electro y no agarran nada. O sea, como que se clavan un montón en patologías y un montón de casos. Primero lo básico, ¿okay? Primero lo básico. Entonces, un vector, si el vector de un campo eléctrico se acerca a un electrodo, generará una deflexión positiva en el registro. Si el vector de la despolarización se aleja de un electrodo, hará una deflexión negativa. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver ustedes tres, ¿ok? Pónganse aquí, por favor. Si quieres tú, quédate acá en la orilla, tú allá en la otra orilla, y Santi aquí en medio. ¿Okay? Entonces, volteando a ver a Santi y Lucas. ¿Okay? Entonces, Santi en este momento está en medio. ¿Okay? No se está moviendo, está en reposo. ¿Ya? ¿Pudiera estar en reposo si él estuviera de este lado? Sí. ¿Okay? Si él no se mueve y está de este lado, sigue estando en reposo. ¿Okay? Pudiera estar en reposo del otro lado, también pudiera estar en reposo del otro lado. Lo vamos a poner en medio ahorita. ¿Okay? Entonces, ¿por qué les digo en reposo? Porque cuando un impulso eléctrico está en reposo, en el electrocardiograma se va a registrar como una línea isobifásica, sin cambios, ¿ok? Así, planito. Como el paro cardíaco, ¿no? El paro cardíaco, ¿cómo está el corazón? Sin latir, ¿ok? Entonces, no todos los paros cardíacos no van a tener actividad eléctrica, no todos, hay algunos que van a tener actividad, pero un registro de muerte, de paro, ¿ok? No hay registro, es una línea isoeléctrica. No hay despolarización, no hay nada. Entonces, así se marca en el registro. Ahora,
vamos a decirlo así. Elia es el polo positivo y Beatriz es el polo negativo. Entonces Beatriz negativo, Elia positivo. Entonces si él va a representar el vector, ¿okay? Sardi va a representar la despolarización del corazón. Si tú te acercas hacia allá, ¿cómo va a registrar el electrón? Se va a ir hacia arriba, ¿verdad? Ok, vuelve a ponerte aquí en medio. Si la despolarización se dirige hacia allá, ¿cómo va a registrar el electrón? Negativo, ¿verdad? Entonces, ¿quién registra en el electro? El polo positivo. El polo positivo registra ya sea que el impulso se acerca hacia él o que el impulso se aleja de él. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo muy importante que hay que entender. Cuando se acerca hacia acá, ¿okay? Está en movimiento, se está registrando. Terminó. ¿Qué ocurre? Por naturaleza. No repolarización. ¿Qué está pasando con él? Está en reposo. Entonces, ¿a dónde regresamos? A la línea isobifásica. Dijimos que cuando está en reposo, ¿cómo es el electro? Una línea. Entonces no se confundan, no quiere decir que el complejo QRS si sube y baja, quiere decir que se despolarizó y repolarizó. No, porque ¿dónde se repolariza? ¿En qué onda se repolariza? En la T, y la T es una onda también, hacia arriba y hacia abajo. Entonces no se confundan de que si sube, despolariza, si baja, repolariza. No es como los potenciales de acción que ustedes veían en fisio, en neuro y eso, ¿no? Entonces esto es diferente. Esto es, cuando el potencial se mueve, el electro registra, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cuando el potencial se detiene, automáticamente regresamos a dónde? A la línea base. ¿Listo? Entonces regresan a su lugar, por favor. Gracias a su colaboración. Okay, y entonces esta es la dirección que normalmente se sigue un impulso en el corazón. El impulso nace en el nodo sinoauricular. Ahí empieza de forma normal. Luego, ¿qué se despolariza después del nodo sinoauricular? Las aurículas. ¿Okay? El tejido que lo rodea, que es las aurículas. Después de las aurículas, al terminar de despolarizarse por completo, llegamos a una estructura llamada el nodo AB. El nodo AB hace una pausa fisiológica. Esa pausa fisiológica, ¿cuánto dura? 9. ¿Cuánto? 9. Como 0.09, ¿no? 0.09 milisegundos. Esa pausa fisiológica, ¿para qué sirve? ¿Okay? ¿Qué pasaría si el impulso se va directo? Las aurículas y los ventrículos se contraerían al mismo tiempo y eso no es útil. Por eso es que existe la pausa fisiológica. Se despolariza la aurícula, se contrae y en el momento en que se está contrayendo se genera esa pausa y entonces se despolariza el ventrículo y luego se contrae. ¿Okay? Es una sincronía, no laten las dos cosas a la vez, ¿verdad? Luego sigue el haz de His, que es esta parte pequeña que está aquí arriba, haz de His, y luego siguen la rama derecha y rama izquierda, que despolarizan a los ventrículos con su nombre, ¿no? Y al final, pues los ventrículos. Ese es el orden o la direccionalidad normal de un impulso a través del corazón. Por lo tanto, por lógica, chicos, por lógica, ¿cuál es el eje normal del corazón? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Qué ventrículo tiene más masa? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. ¿Cuál termina de despolarizarse entonces más tarde? El izquierdo. Al tener más masa, tarda más tiempo en despolarizarse y entonces el eje normal es hacia la izquierda. ¿Okay? Si nosotros dividiéramos esto en 4, así y así, sería en el cuadrante inferior izquierdo, de este lado. Porque acuérdense que esto es una toma frontal, o sea, ustedes también de este lado lo izquierdo y de este lado lo derecho, está volteado.
Bueno, y estas son las ondas que ustedes deben de dominar en el electro. La onda P, el complejo QRS, la onda T y una onda U que no es patológica, ¿cuál es la palabra? Variable. O sea, en algunos electrodos la van a ver y en algunos no, dependiendo de ciertas cosas. ¿Sí? Cuando hay un corazón que late muy lento, por lo regular aparece la onda U. Es una característica. Pero bueno, vean, aquí está la línea isoeléctrica. Pregunta, en este punto de aquí, ¿ocurre algún evento eléctrico? Sí. ¿Qué? ¿Qué evento eléctrico? Fase 3. Polarización. ¿Qué está ocurriendo en este punto? Está en reposo, ¿verdad? Porque es que la línea isoeléctrica, en este momento no hay eventos eléctricos. Pregunta, ¿en la onda T está ocurriendo algo eléctrico? Sí, sí está ocurriendo algo eléctrico. ¿Qué está ocurriendo? La repolarización ventricular. Y eso es lo que vamos a ver. La onda P es la representación gráfica de la despolarización auricular. Y le voy a agregar ahí la despolarización del nodo SA y de las aurículas. Despolarización auricular. Una pregunta. La repolarización de los ventrículos. Ajá. ¿Cuándo? ¿De los ventrículos? En la onda T. No, espera. De las aurículas. Ok, justo iba a hablar de eso. Si esta es la despolarización auricular, ¿dónde está la repolarización auricular? A ver, el complejo QRS, voy a darle una vez, voy a pasarme esta y ahorita regreso. Okay. ¿El complejo QRS qué es? La despolarización ventricular. ¿Y entonces dónde está la repolarización auricular? Ok, no se puede ver, ¿verdad? ¿Por qué no se puede ver? Porque ¿qué tiene más masa muscular? ¿El ventrículo o la aurícula? El ventrículo. Entonces, en voltaje, el ventrículo le gana el show a la aurícula. ¿Okay? Al ser tanta masa la que se está despolarizando, pasa por desapercibida en el electro la repolarización de las aurículas. Se enciman, ¿okay? Es en el mismo momento. Entonces, por eso es que aquí no se encuentra, no la podemos ver. Entonces, hay algo que vamos a diferenciar, que son los segmentos e intervalos. Los segmentos, chicos, los segmentos son líneas isoeléctricas. ¿Okay? Son líneas isoeléctricas. O sea, no hay ondas en los segmentos. Los intervalos son líneas junto con ondas. Esa es la característica. El intervalo PR es esto de aquí. ¿Okay? Esto de aquí. Entonces, es desde el inicio de la onda P hasta el final o el comienzo de la onda Q. ¿Okay? Este es el intervalo PR. Lo normal es que mida de 0.12 a 0.20 segundos. Si mide menos de 0.12, no es normal. Si mide más de 0.20, no es normal. ¿Okay? A ver, ¿qué está pasando en el segmento PR cuando es aquí isobifásico? ¿Qué está pasando? Retraso fisiológico. Es el retraso fisiológico. O sea, en esta línea ya están despolarizadas las aurículas, ya están despolarizadas, pero los ventrículos no han comenzado a despolarizarse. Por lo tanto, es justo el momento de la parada fisiológica. En el nodo A. Entonces, el intervalo PR es toda la onda P y aparte, ¿qué cosa? Retraso fisiológico. El retraso fisiológico. Entonces, si el intervalo PR está prolongado, ¿les suena a que ese retraso es fisiológico? No. No. ¿Okay? Es un retraso muy aumentado y eso se llama bloqueo AB. Bloqueo AB. ¿Okay? Ese nodo AB
está reteniendo el impulso más tiempo de lo que debería hacerlo. Entonces es intervalo PR. Para eso me sirve el intervalo PR. Lo que estoy diciendo cuando se prolonga Intervalo PR. el segmento de Intervalo PR. Complejo QRS corresponde a la despolarización ventricular. ¿Me puedes ayudar por favor con la luz, Tener? No, prenderlas todas. Acá tengo. ¿Plumón? Sí. Ah. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar de la morfología del QRS. Viene la onda P, Q, R y S. Entonces, la onda Q, chicos, es la primera, eso es importante, onda negativa del QRS. Es decir, si yo tuviera un electro, que en la derivación me sale esto, ¿cómo se llama esta onda? S, ¿verdad? No es Q. ¿Dónde está la Q? No está. No está. ¿Ok? Entonces, primer principio, no siempre tienen que estar las tres ondas. No siempre está Q, R y S. A veces está solo R y S. ¿Ok? Entonces, ya de una vez le vamos a dar nombre a la onda R. La onda R, ¿qué sería? Cualquier onda positiva en el complejo QRS. Cualquier onda positiva. La S entonces es una onda negativa que siempre está después de una onda R. ¿Okay? Suena muy obvio, pero el problema surge cuando tenemos este tipo de cosas. ¿Okay? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se llama esta onda? Sí. R. ¿Cómo se llama esta onda? S. ¿Y cómo se llama esta onda? R. ¿Ok? O sea, puede haber más de una R por complejo QRS. Porque ¿cuál es la onda T? Esta, ¿verdad? Esa es la onda T. La onda T está después del segmento ST. Ese es el segmento ST. Entonces, aquí, para no confundirnos, lo que hacemos es, la más chiquita, la de menos voltaje, le ponemos una letra minúscula. R minúscula. A la primera le damos el derecho de ser la original, ¿ok? R. A la segunda le llamamos prima, ¿ok? Entonces es, si ustedes le dicen, en D2 encontramos un segmento R, S, R'. Ustedes, a su cabeza, debe de venir una imagen de algo así. ¿Y R no hace mayor que...? No, a veces están volteadas, a veces están así. O sea, lo de R' y R solo te indica quién es el... ¿Quién es más grande? Perdón, sí. R' sería el La R mayúscula o minúscula en realidad se refiere al voltaje. La prima se refiere a la que viene después de la primera. Y el R mayúscula significa más grande. Más grande, sí, voltaje más grande. Por ejemplo, hay otros complejos que son así. ¿Ok? Onda P. ¿Y esto qué sería? ¿Por qué Q? Porque es la primera negativa. Porque es la primera negativa, ¿verdad? No tengo otra negativa. ¿Tengo R? No, no tengo R. ¿Tengo S? No, no tengo S. Solo tengo Q. ¿Ok? Y eso sería no, ¿ok? Entonces, es importante que entiendan que la Q es la primera onda negativa, la R siempre es positiva y la S es la onda negativa que va después de la R. O sea, no puedo tener una onda S
si no tengo una onda R, ¿verdad? Como en este caso. Ahora, hay otra posibilidad, esta de aquí. ¿Cómo se llama esta onda? Es S, ¿verdad? ¿Por qué? Oh, esta cosita. Aquí está la onda R, chiquitita. La primera. ¿Y qué está primero aquí? Pero eso no es positivo. Sí, es positivo, ahí está. Pero la primera es la primera negativa. Esta no es la primera negativa, primero está bien una R. Pero es positivo. Por eso. O sea, Pero- de todo eso, la primera negativa es la que... La primera negativa justo después del segmento PR. Antes de la R, ¿no? Ajá, la primera negativa antes de la R. Bueno, ya, suficiente de esto. Voy a nada más agarrar el negro. ¿Quieres? Ah, aquí está. Ajá. Esto va a ser R por el posición S, entonces una R, ¿Chiquita? siempre va a ser R por el caso de que siempre es positivo. Solo si hay dos R's, entonces ya pones mayúscula o minúscula. Si solo hay una R, sin importar de que esté chiquita o grande, va a ser mayúscula. ¿Ok? Cuando le das denominaciones minúsculas, es cuando identificas cuál es más grande que otra, pero cuando tengas dos. ¿Voltaje? Por voltaje. ¿Y todo lo que dibujó ahí es normal? No, no todo es normal. O sea, hay causas de que esos complejos se alteren, pero eso lo van a ver después. Si tengo RSR, sí. Ajá. ¿Algo seguido de ser SNK o qué? No, ahorita vamos a hablar de otras. Ahorita vamos a hablar de las alteraciones. Mañana. El primo se refiere, pero eso se refiere más bien al orden, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. sería la segunda R, siempre va a ser. Siempre la segunda es Y dependiendo del voltaje es mayúscula. o minúscula, sí. No puede haber como dos cositas así, miniaturas, dos R's chiquitas. Dos R chiquitas y la que esté un poquito más grande sería la R mayúscula. ¿Y cuál es como así? ¿Tres R's? No hay tres R's. No, nunca he visto tres R's. ¿Tú has visto tres R's? No, yo creo que dos es lo máximo. Doctor, las puedo seguir. El doctor Lázaro de Casas de Sur. Entonces, porque hizo su internado de vista. Entonces, vamos a seguir. ¿Ok? Onda T. La onda T es originada por la repolarización de los ventrículos. No. Y luego tenemos el intervalo QT. El intervalo QT mide la despolarización y la repolarización ventricular. ¿Ok? Inicia aquí y termina hasta acá. Es todo este tiempo. O sea, mide tanto despolarización como repolarización ventricular. Vamos a hablar de los valores normales. La onda T más o menos debe de medir 2.5 milímetros de alto y 0,10 segundos de ancho. Y debe ser redondeada y simétrica. Pero una pregunta. Tú, o sea, cuando estás en el hospital, ¿cómo sabes la altura? O sea, ya lo sabes, pero... Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ok? Entonces, luego tenemos el complejo QRS. El complejo QRS, si quieren, no vamos a leer todo esto, esto lo leen ustedes después, pero debe de medir 0,12 segundos. 0,12 segundos el complejo QRS. No más de eso. Si mide más de 0,12 segundos el QRS, entonces decimos que tenemos un QRS ancho. Complejo QRS. Complejo QRS ancho. El intervalo PR, chicos, ya habíamos hablado de él. ¿Cuánto debe de medir? 0,12 a 0,20. Eso es lo que debe de medir el intervalo PR. Bueno, vamos a hablar de las derivaciones. Una derivación consta de un electrodo positivo y de un electrodo negativo, situados en diferentes partes del individuo según se requiera. ¿Ok? Por ejemplo, una derivación puede ser un electrodo positivo en el brazo izquierdo y un electrodo negativo en el brazo derecho. Y esa es una derivación. ¿Cómo se llama esa derivación?
D1. D1. Entonces, ¿para qué tomamos tantas derivaciones? ¿Ok? ¿Para qué las tomamos? ¿Ok? Tenemos este carro, ¿no? Viéndolo así de frente, rojo. Ustedes pueden decirme, ¿ese carro es largo o es corto? No se puede. ¿Tiene 4 puertas o tiene 2 No puertas? se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no vemos de perfil ni. ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que verlo para saber bien la información del auto? Pues viéndolo de varias perspectivas. Entonces, por eso es que el electrocardiograma tiene muchas derivaciones. ¿Ok? No solo nos sirve el corazón verlo de un lado, nos sirve verlo de varios lados para obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para valorar el corazón de diferentes lados? Muchas derivaciones. Muchas derivaciones, pero ¿cómo consigo varias derivaciones? De diferentes ángulos. ¿Dónde pongo el electrodo, verdad? O sea, si yo pongo el electrodo en la mano izquierda es una cosa, si pongo el electrodo en el pie izquierdo es otra cosa, si lo pongo en el brazo derecho es otra cosa, si lo pongo aquí enfrente es otra cosa. Entonces, para eso hago varias derivaciones. Y empezamos con este esquema. ¿Ok? Este esquema es mi favorito porque hace referencia a cómo funcionan las derivaciones. Vean, vamos a agarrar D1. Las derivaciones son como una cámara fotográfica. D1 tiene el electrodo positivo en el brazo izquierdo y el electrodo negativo en el brazo derecho. Entonces, si yo agarro la cámara y soy D1 en el brazo izquierdo, ¿hacia dónde dijimos que es el vector normal del corazón? Positivo. Hacia la izquierda. Entonces, en la despolarización de los ventrículos, D1 va a estar así y va a ser más positivo o más negativo. Positivo. Más positivo, ¿verdad? Porque se está acercando hacia él. Vamos a ver el contexto de ABR. ABR, la cámara está en el brazo derecho. ¿Dónde está el electrodo positivo? En el brazo derecho, en ABR. Entonces, ABR está así. ¿Hacia dónde va la despolarización? Hacia el izquierdo. ¿Cómo va a registrar entonces ABR? Negativo. Entonces, ABR, todas las ondas siempre son negativas. Tanto la onda P, como el complejo QRS, como la onda T. Son negativas. Y entonces dividimos las derivaciones en dos: precordiales y de los miembros. Las derivaciones de los miembros o de las extremidades, también les llaman, miden el plano frontal, o sea, esto, en este plano del corazón. Si agarráramos el corazón, mira, qué conveniente. Si agarráramos el corazón, ¿ok? Las derivaciones frontales miden así el corazón, o sea, así, 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 así. Tristemente no lo ven así, ¿verdad? O sea, ¿cómo podría medir al corazón de esta forma? Poniéndole ¿qué? Electrodos así, enfrente. Pero las derivaciones precordiales miden o ven al corazón de esta forma, en el plano frontal. En el plano sagital, ¿quién lo ve? Las precordiales. Entonces tenemos dos tipos. De las derivaciones precordiales, les vamos a llamar con una V: V1, V2, V3, V4, V5 y V6. De las derivaciones del plano frontal las vamos a dividir en dos: bipolares y unipolares. Las bipolares, está fácil, el nombre lo dice, tienen dos polos. Entonces, un polo positivo se encuentra en una extremidad y el polo negativo se encuentra en otra extremidad. Las unipolares, el polo positivo se encuentra en donde viene la letra. Por ejemplo, A, B, F. ¿Dónde está el polo positivo? En el pie. F de foot. ¿Okay? Entonces el polo positivo está en el pie. ¿Dónde están los polos negativos? En las otras dos extremidades, tanto en la mano derecha como en el brazo izquierdo. A, B, R. ¿Dónde está el polo positivo? R de right, ¿no? Entonces está en el lado derecho. ¿Dónde están los polos negativos? Tanto en la mano como en el pie. Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos de aquel lado el brazo izquierdo, de este lado el brazo derecho y abajo el pie izquierdo. Entonces, D1, polo positivo en la mano izquierda,
polo negativo en la mano derecha. Así. Tenemos D2, polo positivo en el pie izquierdo, polo negativo en la mano izquierda. Y tenemos D3, polo positivo en el pie izquierdo y polo negativo en la mano izquierda. De memoria, eso se lo tienen que saber de memoria en el examen. Así lo voy a poner. D1, ¿dónde tiene el polo positivo y negativo? Ustedes tienen que saber. Ese es el izquierdo, ¿no? De izquierda. Ajá, esta va a ser izquierda. Entonces, vean, así más o menos es que lo hacen. Agarran los tres planos, los juntan en medio y queda algo así, ¿no? Como algo cardinal. Estas son las de las extremidades. ABF, unipolar, polo positivo en el pie izquierdo, polos negativos en las otras dos. ABR en el brazo derecho y negativos en los otros dos. ABL, polo positivo en el lado izquierdo y polos negativos en los otros dos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda? Así. ¿Ok? Agarran las derivaciones de las extremidades, de las bipolares y de las unipolares y las enciman y me dan muchos ángulos de visión. Sería algo así. ¿Ok? Tenemos D1 aquí, por ejemplo, está a 0 grados. D2 a 60 grados, ABF a 90 grados. Fíjense, D1 y ABF me hacen planos cartesianos, ¿ok? O sea, es como el eje de las X y el eje de las Y. Eso es importante, ahorita vamos a ver. Y 3, 120 grados, ABR menos 150 grados. ¿Qué les llama la atención de esto? Que solo hay una derivación, que el polo positivo está al lado derecho y es ABR. Todas las demás más o menos están del lado izquierdo. Algunas más arriba y otras más abajo. ¿Puedes regresar en los 2 diapositivas? Ahí. Ok, entonces tenemos esa. Ok, entonces tenemos este dibujo que representa a la despolarización auricular. Inicia en el nodo SA y se empieza a despolarizar la aurícula en esta dirección. Si tenemos un electrodo positivo, por ejemplo en el pie, ¿ok? ¿Cómo va a ser la onda P? Positivo, ¿verdad? Si tuviéramos un electrodo positivo en el brazo derecho, ¿cómo va a ser la onda P? Negativo. ¿Ok? Porque el impulso se está alejando. Doc, una pregunta. ¿Por qué ABF era 150? Es que Naum nos puso como una imagen. 220, ¿no? Ajá, y ponía 210. ¿Vale? O sea, la del 1, 2 y 3 sí coincide con lo que él nos dijo, pero este ya no. A ver, Se no. supone que son 30 grados, ¿no? Este lado. Bueno, lo que pasa es que si agarras 180 y le sumas 30, ¿cuánto da? Sí, Da 220. 180 más 30, 220. Es que este es menos 150 Sí, sí, porque sí. estás tomándolo en cuenta de esta forma, De negativo. de negativo. Entonces, si 180 le sumas 30 más, pues da 220. 210. Ahí viene 210, ¿no? Sí, 210. 210. Ok, entonces ahí está el eje del corazón. Ese es el eje normal del corazón. Más o menos como a 60 grados. Ese es el eje normal. Y tenemos este dibujo, me gusta mucho. Vean, todo el interior del músculo, ¿qué carga tiene? Negativa. Negativa, ¿verdad? Porque el potencial de la membrana en reposo es negativo. Todo el exterior, entonces, cuando el corazón está en reposo, sin despolarizarse, es de carga positiva. Ahí está. Las cargas positivas están afuera y las cargas negativas están adentro. Vamos a ver dos derivaciones, ABF y ABL. ABF, el polo positivo está en el pie, ABL, el polo positivo está en la mano izquierda. Entonces, empieza la despolarización. La despolarización empieza y el primer paso es una despolarización que se dirige como que hacia el lado derecho. Es muy breve, porque después sigue una despolarización ahora sí hacia el lado izquierdo.
esta pequeña inicio de la despolarización del lado izquierdo me genera una ligera elevación en ABF, porque ABF ve que el potencial se acerca un poco hacia él. Pero en ABL, ¿qué pasa? Se aleja. Entonces al alejarse hay una pequeña deflexión. Pero al retomar su curso y al ir despolarizándose hacia el lado izquierdo, entonces en ABF pues se amplifica, así que empieza a subir aún más la onda R, pero en ABL esa muesca que se había hecho pequeña pues ya se interrumpe y empieza a subir hasta completar la onda R. Y en ABF, ¿qué empieza a suceder? Empieza a alejarse. Entonces, miren lo que pasa. En ABL hay onda Q, pero en ABF no hay onda Q. ¿Okay? En ABF hay onda S y en ABL no la hay. ¿Okay? Esta es la razón por la que los complejos QRS son distintos entre las diferentes derivaciones, porque tienen diferentes perspectivas. ¿Okay? Bueno, vamos a ver esto. Hay algo que se llaman derivaciones contiguas. Las derivaciones contiguas son derivaciones que ven más o menos una cara del corazón en conjunto. 2, 3 y ABF son derivaciones contiguas porque observan la cara inferior. ¿Okay? Vean el corazón, aquí está el dibujo. La cara inferior la observan 2, 3 y ABF. Pregunta, ¿qué derivación, o bueno, qué cara del corazón ven 1 y ABL? No, como negativa. ¿Qué cara del corazón ven de 1 y ABL? La cara lateral alta. ¿Okay? Vean, ¿no? Es esta parte de aquí. La cara lateral alta. Hay otras derivaciones que son más precordiales que se dividen así. B1 y B2 ven el septo, o sea el tabique interventricular. B3 y B4 ven la cara anterior del corazón. Y B5 y B6 ven la cara lateral baja. ¿Sí? Así funciona. Ahora, vean esto de aquí. B1 y B2 y así progresivamente, ¿qué les llama la atención? ¿B1 es más negativo o es más positivo? Más negativo, ¿ok? Ahora vamos a irnos a B6. ¿B6 es más positivo o es más negativo? Más positivo. Es positivo. ¿Por qué? Porque el eje se está yendo hacia B6, ¿no? Entonces por eso B1 es negativo. Esto es lo que se le conoce como la progresión del complejo QRS en las derivaciones precordiales. Vean cómo va cambiando. Cada vez se va haciendo menos negativo. Hay un punto en donde se hace equilibrado. En B5 ya es prácticamente positivo y en B6 es totalmente positivo. Es porque se va alejando el corazón. Entonces. Se va alejando, o la despolarización más bien va en esa dirección, en dirección de B6. ¿Okay? O sea, se va alejando. ¿Y eso qué es? Bueno, interpretación de un EKG. Ya vimos cómo funcionan las derivaciones, ya vimos cómo va todo, pero ahora hay que hablar de cómo lo podemos leer y qué información nos da. Entonces, hay que seguir siempre esta ruta: calibración, frecuencia, ritmo, eje, hipertrofia e infarto. Siempre hay que iniciar por la calibración. La calibración es qué tan rápido va el electro o qué tan lento va el electro. Vamos a ver, esto es una amplificación del papel del electro. El papel del electro tiene dos tipos de cuadros: cuadros grandes y cuadros pequeños. Los cuadros pequeños miden 1 milímetro. Los cuadros grandes, ¿cuánto miden? 5 milímetros. ¿Okay? Entonces, en esta dirección va el tiempo y en esta dirección va el voltaje. Hablando de tiempo, ¿alguien sabe en un electro de forma normal, calibrada normal, cuánto dura un cuadro pequeño? 0.04. Eso es muy importante que lo recuerden de memoria. 0.04 es lo que mide un cuadro pequeño. ¿Cuánto mide entonces un cuadro grande? 0.2, ¿verdad? 0.2 segundos.
Bueno, aquí está un dibujo un poquito más grande. Podemos hablar en términos de milisegundos o podemos hablar en términos de segundos. 0,04 segundos son 40 milisegundos y 0,2 segundos son 200 milisegundos. La mayoría de los cardiólogos hablan en milisegundos. No sé por qué. Quizás es porque es más chiquito todo y ellos son más expertos, entonces. Pero nosotros casi siempre hablamos así, en términos de segundos. ¿Cuánto entonces es un segundo en el electro? 25 milímetros. 25 milímetros me dan un segundo. Pero todo esto se iría al carajo si nosotros cambiamos la calibración. ¿Sí? La calibración es qué tan rápido registra el electro. Yo la puedo cambiar. La velocidad 25 milímetros por segundo. Esa es la calibración normal, pero podría ser que fuera a 50 milímetros por segundo. Y entonces todo cambiaría, ¿no? Los valores cambiarían. O el voltaje es de 10 milímetros por 1 milivoltio. Así lo ponen, es este cuadrito de aquí. ¿Okay? Este cuadrito de aquí refiere que 10 milímetros es igual a 1 milivoltio. Este cuadrito lo tienen todos los electros. Siempre hay que ver el cuadrito primero para ver si está bien calibrado el electro. Entonces, esto es lo que se tiene que saber. Va a 25 milímetros por segundo y va a 10 milímetros por 1 milivoltio. Ritmo. Ok, ¿qué es el ritmo cardíaco? El ritmo cardíaco es la periodicidad con la que el latido va, pero no solo habla de periodicidad, también habla de coordinación. Es decir, el electro puede ir a determinada periodicidad, pero si no está bien coordinado, no es un ritmo normal. Entonces, el ritmo debe de cumplir con 5 cosas para que ustedes sepan qué tipo de ritmo es. La primera cosa que hay que ver es la frecuencia. La frecuencia normal es entre 60 y 100. La segunda cosa es el QRS. Si mi QRS es regular o irregular. Voy a dibujarles aquí para que entiendan eso. ¿Cómo sé si un QRS es regular o irregular? Más o menos vemos esto. ¿Sí? Observo la distancia en el intervalo RR. Y si el intervalo RR es igual, vamos a decirlo así, que aquí hay 15 milímetros. En el siguiente también debería de haber 15 milímetros. ¿Okay? Entonces, eso es algo regular, ¿no? ¿Cuánto qué? 9 ¿M? ¿M de qué? de milímetros. Ah, no, o sea, es 15. Entonces, regular es cuando la distancia entre R y R es igual. Irregular sería, por ejemplo, algo así. ¿Okay? Esto es irregular. Aquí hay una distancia, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Eso sería irregular y eso es muy importante a la hora de entender el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco normal debería de ser regular. Onda P presente. Un ritmo regular debería de tener su onda P siempre presente. Y no solo presente, sino que cada onda P debe de preceder a un complejo QRS. Eso es lo que debe de pasar. Si yo tengo una onda P y de repente no hay QRS, por ejemplo aquí, esto no es normal. ¿Okay? Siempre tiene que estar un QRS precedido de una onda P. Una pregunta, es que no me había dicho, bueno, se había enseñado esta imagen que se ve como varias derivaciones. Ajá. El que siempre vemos, normalmente, ¿cuál es? Pues normalmente te dan un D2. Te dan un D2 largo. Es que él había dicho que de 2 era cuando podemos ver los dibujos. Sí, D2 largo, porque como es largo me da chance de contar más. Pero ahorita hablamos de eso. Pero sí, D2 largo. Entonces, hay dos formas de contar la frecuencia cardíaca. Pero voy a poner. Hay dos formas de contar la frecuencia cardíaca. Este es un método. A mí me gusta porque es rápido. Pero también hay otro método, que es este de aquí, que es dividir 1500 entre la cantidad de cuadritos. ¿Ok? Ya les explico.
Me voy a sentar aquí para poder señalar. Ok, vean, tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda P. Y así sigue, ¿no? Entonces, una forma de saber la frecuencia cardíaca es encontrando un QRS que coincida con una línea de un cuadro grande. Ok, vean, este es un cuadro grande, ¿verdad? Son 5 cuadros pequeños. Sí, está raro. A ver. Vamos a agarrar. Ay, es que este está mal. Espera. Ya estoy arreglando la cosa. Ok, ahora sí. Vamos a ver esto. Ok, aquí está, ok. Vamos a ver. Tenemos el dedo largo, que habíamos dicho aquí. ¿Okay? Buscamos un complejo que coincida con el cuadro grande, por ejemplo, este de aquí. Este puede funcionar. Y entonces empezamos a contar, ¿ok? Puros cuadros grandes. Y empezamos a hacer 300, 150, 100, 75, 60 y 50. ¿Ok? Voy a poner la diapo para que vean de qué estoy hablando. Vamos por aquí. O sea, un cuadro grande son 300. Cuando llego al segundo cuadro grande son 150. Cuando llego al tercer cuadro grande son 100. Al cuarto cuadro grande son 75. Al quinto 60. Y al sexto 50. Entonces, regreso al proyecto. Voy a empezar a contar. Agarro este R, hago 300, 150, 100, 100 y ya tengo un problema aquí, ¿verdad? Porque si yo llego acá, ya pasó la otra R. Mi meta es llegar a la otra R. Entonces me voy a quedar aquí, 100, ¿verdad? De aquí sigue 75. Bueno, aquí viene el truco. Para saber entre los dos cuadros grandes voy a hacer una resta. ¿Okay? Vean. Okay, entonces son 300, 150, 100, 75. Entre 100 y 75, ¿cuántos hay? 25, ¿verdad? Entonces, como son 5 cuadros pequeños en el cuadro grande, divido 25 entre 5 y entonces eso es lo que dura cada cuadrito. ¿Ok? Entonces, vean allá. Llegué a 300, 150, 100, 75, pero me faltó un cuadro, ¿verdad? Se quedó justo antes de un cuadro del 75. ¿Cuántos serían? 95, 90, 85, 80. Todo esto para saber 80. ¿Okay? Esa es la forma rápida. La forma más sencilla, pero necesito una calculadora, es contar cuántos cuadritos hay entre
R y R, y eso es más sencillo. Vamos a contar. Yo sé que aquí hay 5, aquí hay 10, aquí hay 15, ¿y cuántos habrá aquí? 14, ¿no? Voy a acercarme. Otra vez. Son 5, 10, 15 y luego 19. 19. O sea, me quedé a 1 de llegar a 20, son 19. Entonces divido 1500 entre 19, ¿cuánto da? 78, ¿verdad? Entonces se tienen que aprender este número, chicos. Se tienen que aprender el 1500. 1500 entre la distancia entre un R y R. ¿Y en el hospital tenía calculadora? No, la verdad yo siempre cuento con ese método. 300, 150, 100, 75, 60 y 50. O sea, te tienes que aprender esa secuencia de números y es bien fácil. ¿Puedo poner la otra diapositiva? La anterior. ¿Esta? Sí. Gracias. Ok. Esta está mal. O sea, hay 4 cuadros por cuadro grande. No tengo idea por qué. ¿Ok? Pero la frecuencia cardíaca en este electro es normal. Esto se llama ritmo sinusal. Un ritmo sinusal se debe encontrar entre 60 y 100. Esa es la primera regla. O sea, la frecuencia cardíaca tiene que ser normal. Tiene que tener cada complejo QRS una onda P antes. Vean, aquí está bien, ¿no? Tenemos onda QRS y onda P. Complejo QRS y onda P. Complejo QRS y onda P. Entonces, esto es un requisito para decir que tengo un ritmo sinusal. El intervalo PR tiene que ser constante siempre. Si eran 3 cuadros, siempre tienen que ser 3 cuadros grandes. 3 cuadros grandes. Eso debe ser constante. Ahora, ¿qué observan aquí? ¿Qué les llama la atención en el dedos largo? Primera pregunta. ¿El RR es regular? Vean el intervalo RR. De aquí, 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 aquí. ¿Esto es regular? No es regular. Es un RR irregular. Así que, ya desde aquí, nosotros decimos, yo no tengo en ese electro un ritmo sinusal. Eso es un ritmo no sinusal. Entonces, ahí entra el famoso término arritmia. ¿Okay? Es una arritmia. No está en ritmo sinusal. Esto es una arritmia. Entonces, ¿cómo cuento la frecuencia cardíaca en este electro? Si el RR no está regular. A lo mejor de aquí a aquí me da una cantidad de cuadritos y de aquí otra y de aquí a aquí otra. Entonces no puedo contar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, entonces hay una fórmula. Agarro mi primer QRS y empiezo a contar cuadros grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Llego hasta 30. Voy a poner entre el 30 el punto rojo para seguir. Hasta ahí llegué a 30 cuadros grandes. Empezando desde aquí. ¿Qué sigue? Contar cuántas QRS hay en esos 30 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 QRS. Y ahora sigue lo más fácil. Multiplicarlo por 10. Esa es la forma. Entonces, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de este paciente? No. Tengo 10 complejos. Ahora los multiplico por 10. 10 por 10, 100. 10 por 10, 100. ¿Okay? Entonces, primer paso para sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo con RR irregular. Cuento 30 cuadros grandes. Al contar esos 30 cuadros grandes, marco el inicio y el final. Y entonces empiezo a agarrar, a contar QRS. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tenga la cantidad de QRS, lo multiplico por 10 y esa es mi frecuencia cardíaca. ¿Okay? Así de simple. Les voy a dar un tip. ¿Alguien trae una Vic? Que no esté mordido. No es broma. Con la tapa. Con la tapa, ponla aquí.
Ponla, no pasa nada. Bueno, ahí está. Una pluma Bic, si ustedes agarran un electro y ponen la pluma Bic así en el electro, curiosamente son 30 cuadros grandes, ¿ok? Ese es un hack del hospital, ¿ok? Entonces, cuando tengan un ritmo irregular, agarran el electro, a ver, pásamelo. Vamos a ver si no le dio mi reciente en mi cinta, ¿no? Entonces, pero sí, ya los conté una vez, sí son 30. No importa el modelo de la Vic. Todas las, Pues, quién sabe. pero todas las Bics son iguales. Pues, de que- Sí son 30, ¿ok? Sí son 30. Entonces, más o menos cuentan cuántos hay y ya, ese es el... ¿Me lo prestas? ¿Me lo prestas? No, ahorita al final van a poner su boca. Ah, perdón, esa no es tuya. Es tuya. Gracias, Chris. Doc, ¿y por qué por Bueno, 10? ¿eh? ¿Por qué por 10? Ok, ¿por qué por 10? ¿Cuántos segundos hay en 30 cuadros? 10. Entonces, no, 6 segundos. Ajá. Entonces, 6 segundos por 60. ¿Ya? 6 para 60 son 10. 6 por 10, 60. Entonces, así es. O sea, cuento cuántos QRS hay en 6 segundos. Y entonces ya multiplico por 10 y tengo la cantidad de QRS en 60 segundos. Sí, o sea, 30 cuadros grandes son 6 segundos. ¿Ya? Ya. 30 cuadros grandes. Son 60 segundos. Son 6 segundos. Entonces tengo que sacar cuántos QRS hay en 60 segundos. Entonces multiplico por 10. Ya, es entonces latidos por minuto, ¿no? Latidos por minuto. Ah, ok. Bueno, esto, chicos, esto de aquí se llama fibrilación auricular. ¿Ok? La fibrilación auricular tiene la característica de que tiene complejos RRs irregulares, como en este electro, y aparte no hay ondas P. Observen aquí. ¿Ya vieron? O sea, no hay una onda P, hay muchas ondas entre los Rs y son difíciles de decir, ¿no? O sea, yo no puedo decir que esto es una onda P, no puedo decir que esto es una onda P. Entonces, la forma más sencilla para identificar una fibrilación auricular, ¿cuál es? Viendo que hay RR irregular. ¿Sí? RR irregular y complejos QRS estrechos es una FA, una fibrilación auricular. Es muy diferente que la... ¿Qué está pasando en la fibrilación auricular? El latido no está empezando en el nodo SA. El nodo SA ya no es el marcapasos del corazón. En esta patología hay muchos marcapasos en las aurículas. Tantos marcapasos que de repente un foco llega primero que otro y entonces por eso es que la despolarización de los ventrículos a veces es en un momento, a veces es en otro, a veces es en otro, porque hay muchos focos en la aurícula y entonces esa aurícula termina sin poderse contraer. Bueno, vamos ahora a ver este otro electro. Vamos a sacar la frecuencia cardíaca. Agarro de 2, este justo queda aquí en la línea y entonces empiezo a contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Entonces divido 1500 entre 40, ¿cuánto me da? Quiero decir 1500 entre 40, 37. 37. Esa es la frecuencia cardíaca. 5. 37 es normal. No. ¿Cómo está? Bradicardia. Baja. ¿Y cómo se le llama frecuencia cardíaca baja? Bradicardia. Ok, bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal en este caso, ¿por qué? ¿Por qué es una bradicardia sinusal? ¿Qué hay antes de cada QRS? Ondas P. ¿Okay? Entonces, cuando hay una bradicardia y antes de cada QRS tengo una onda P, eso es una bradicardia sinusal. ¿Okay? Bradicardia sinusal. ¿Y si no lo tuviera el hondo P? Si no tuviera la onda P, se llamaría bradicardia auricular. ¿Ok? Porque el foco está en la aurícula. No sé dónde, pero está en la aurícula.
Vaya. Ok, vamos a ver esta. Vamos a ver este. Agarro otra vez un QRS que coincida con la línea, por ejemplo este, y empiezo 300, 150 y ya. Ya tiré. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca aquí? 150. 300, 150 y ya llegué con el método de allá. Vamos a hacer el otro método. 5, 10. Dividan 1500 entre 10. 150. ¿Okay? Cualquiera de las dos formas me sirve. Y si no hay zona P, ¿qué tipo de radicardia es? Bradicardia auricular o bradicardia de la unión también podría ser. De la unión, a ver. O sea que el QRS siempre va a empezar, o sea, de que en la... No siempre, por eso tienes que buscar uno. Aquí dio la casualidad, ¿no? a esa- Pero puedo buscar otro, mira, acá hay otro. Ajá, eso es lo que me refería, o sea, pero no empiezan así de que... No empiezan. A veces empiezan en otro lado, mira. Por ejemplo, ¿ya viste? No está donde mismo. Este también. O sea, tengo que tratar de buscar uno que esté porque me sirve para contar más rápido. Porque si no empiezo a contar así que 1, 2, 5, 10, ya va 2, entonces van 12, ¿ok? Entonces es un poco más tedioso. Si yo agarro uno que ya empieza en la línea, entonces ya empiezo a contar directos. ¿Ya? Y hasta que termine... ¿No? Pues es entre R y R. O sea, por ¿Sería ejemplo, lo mismo? 5 días. Ahí. ¿Ya? O acá está un poquito antes, entonces son 5, casi 10, son 9, pero Ah, o sea, se mantiene... Ajá. se mantiene singular. ¿Esto qué se llama entonces? Es una taquicardia sinusal. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué es taquicardia? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? 150. Entonces, eso es taquicardia. Taquicardia sinusal porque ¿qué tienen antes los QRS? P. Una onda P. Ok, vamos a hablar del eje cardíaco y de la hipertrofia. El eje cardíaco normal, hace rato dijimos que era en el cuadrante inferior izquierdo. Para calcular el eje cardíaco hay una mnemotecnia que se llama el signo de los 2 pulgares arriba. ¿Okay? Me voy a fijar en dos derivaciones, en la derivación 1 y en la derivación ABF. ¿Por qué? Porque la derivación 1 era en 0 grados, ¿verdad? Y la derivación ABF era en 90. Entonces justo me hacen un plano, ¿verdad? Un plano cartesiano. Entonces lo normal es aquí, más o menos de 0 a 90. Entonces, el signo de los 2 pulgares es así. Para tener un eje normal necesito estar positivo en D1 y positivo en ABF. ¿Okay? Vean aquí, positivo en D1 y positivo en ABF. ¿Por qué? ¿Por qué positivo en D1 y por qué positivo en ABF? Dijimos que el eje normal es hacia acá. Entonces, el polo positivo en ABF, ¿dónde está? En 90. Entonces va a registrar positivo porque se está acercando hacia él. Y D1 está en 0. Entonces, si está positivo así, D1 es positivo. ¿Qué pasa cuando uno de los dos no es positivo? Por ejemplo, D1 positivo y ABF negativo. ¿Okay? D1 positivo, yo sé que está acá, 0, pero ABF negativo, ¿hacia dónde se está dirigiendo entonces el eje? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces, es una desviación hacia la izquierda. Y así les va a preguntar el doctor Nahum. Les va a poner desviación del eje hacia la izquierda. O les va a poner el eje se encuentra en el cuadrante superior izquierdo. También eso es otra forma de decir. Pero si el 1 era en 0 grados y el ABF era en 90. 90, si es negativo no sería como así, Ajá. o sea, lo opuesto. ¿Sí? Por eso está acá arriba. Pero ¿por qué mi opuesto está como así? En vez de... ¿Cómo así? Es que, o sea, yo pensaba, tipo, que aquí es el 1, o sea, el 0 y aquí está el 90, ¿no? Ajá. Vale. Si es al revés, esto sería este, o sea, en vez de que esto esté aquí, estuviese aquí. Lo que pasa es que todo este eje, todo esto, así, positivo es hacia abajo y negativo sería hacia arriba. Pero como también está el 1, entonces es en medio de los dos, ¿ya? Ah, bueno. ¿Ok? Sí, es en medio. Ok, ¿qué pasa cuando 1 es negativo? Nos vamos hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia el lado derecho. Y si ABF es positivo, es hacia abajo. Entonces, hacia abajo y hacia el lado derecho es una desviación
del eje a la derecha. Eso sería D1 negativo y ABF positivo. ¿Qué pasa si ambos son negativos? Desviación extrema O sea, los dos hacia la derecha. negativos. ¿Ok? Dos negativos. Ah. Ajá. Entonces lo normal serían los dos positivos, ¿no? Lo normal son los dos positivos. Vamos a ver este. Ok. Ok. ¿Qué provoca una desviación del eje? Una hipertrofia de los ventrículos. Por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo me genera un eje desviado a la izquierda. ¿Por qué desvía el eje a la izquierda un ventrículo hipertrofiado? Porque tarda más tiempo en despolarizarse. Así que el vector se desvía hacia la izquierda. Se desvía muchísimo. Y ahora, un eje desviado a la derecha significa que el ventrículo derecho está hipertrofiado, por lo tanto tarda más en despolarizarse y el eje se desvía hacia la derecha. Al ser más masa, tarda más en despolarizarse. Lo puso porque Ok, un eje desviado a la izquierda se debe por una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Debido a que hay más masa muscular, entonces el eje se desvía porque tarda más tiempo en despolarizarse. Y en del lado derecho es exactamente igual. O sea, si se hipertrofia el lado derecho, entonces tarda más tiempo en despolarizarse y el eje se desvía a la derecha. Vamos a analizar este electrocardiograma. Vamos a ver cómo está D1. ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? Entonces, automáticamente, ¿en dónde nos encontramos? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Izquierda. Estamos en el lado izquierdo. La forma de encontrarnos en el lado derecho sería si D1 está negativo, pero pues ya está positivo. Entonces ya nada más hay que saber si estamos bien o si estamos mal. ABF, ¿cómo está? Negativo. Entonces el eje, ¿dónde está? ¿En qué cuadrante? Cuadrante superior izquierdo. Cuadrante superior izquierdo. Hay una desviación del eje hacia la izquierda. Si fuera cuadrante inferior derecho sería al revés, ¿no? Sería O sea, negativo de 1 y ABF positivo. no sería derecho porque es negativo. ¿Es negativo qué? ¿Cómo sé si es derecho o izquierdo? Por sustitución negativa. ¿Qué derivación? De uno y A. Vamos a regresarnos para que veas. ¿Ok? Mira, aquí. El amarillo representa a la derivación 1. Cuando la derivación 1 es positiva, automáticamente el eje va a estar a la izquierda. ¿Ya? Cuando ABF es positivo, automáticamente el eje va a estar abajo. A la izquierda. Entonces, la combinación de D1 positivo y ABF positivo me genera el eje normal, que está en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, una desviación, por ejemplo, hacia la izquierda, D1 es positivo, ABF es negativo. Cuando D1 es negativo, estoy yéndome hacia el lado derecho. ABF positivo, sigo abajo. Entonces es desviación hacia la derecha. Si ambos son negativos, entonces es desviación hacia la derecha, pero extrema. ¿Y eso cuando hay alguna patología que te dé de uno negativo y A? Esto es cuando hay una hipertrofia muy grande del ventrículo derecho. Como por ejemplo en la tetralogía de Fallot. ¿Ok? Ya ves que hay hipertrofia del ventrículo derecho. Es tan grande el ventrículo derecho que se desvía el eje. O la extracardia, ¿verdad? Podría ser. Extracardia también. Podría ser. Ok. Ok. ¿Qué hay aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está mal en este electro? Tarda mucho la onda. ¿Qué está prolongado? La onda T. El intervalo PR, ¿verdad? Vean cuánto mide. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son, bueno, 9. Vamos a tomarlo con 9. 9 por 0.04, ¿cuánto da? 36. Entonces, 0.36, ¿cuánto era el límite? 20. Normal, 20. Entonces está prolongado. Esto es una prolongación del PR. También le llamamos bloqueo. Bloqueo AB. Ok.
¿Alguien sabe cuál es el diagnóstico de este electrocardiograma? Vamos a analizarlo. ¿Está bien calibrado? ¿Quién sabe? Sí. Aquí, ¿verdad? Aquí está. ¿Ok? ¿Está bien calibrado? ¿Ok? Son 2 cuadros hacia arriba. Esto es un milivoltio. Es 10 milímetros. Y está también la distancia de 5 cuadritos. Está bien calibrado. ¿Ok? Empezamos con bien calibrado. Vamos ahora a... ¿Qué hay que sacar? Frecuencia cardíaca, ¿verdad? Frecuencia cardíaca. Me voy a un QRS, cuento los números. Son 300, 150, 100, 75, entonces son 95, 90, 85, 80. Más o menos 80. ¿Okay? 80 latidos por minuto. ¿Está normal o anormal? Normal. Entonces aquí no tengo ni una taquicardia ni una bradicardia. Está normal. ¿Hay ondas P antes de los QRS? Sí. Entonces el ritmo es sinusal. Entonces ya tengo un ritmo sinusal. Entonces este electrocardiograma no tiene un problema del ritmo, ¿verdad? ¿Okay? Una pregunta, ¿por qué ahora estamos viendo la tercera derivación? Bueno, podemos agarrar la segunda. Podemos usar con cualquiera. Podemos usar cualquiera. Este empezaría aquí. Son 300, 150, 100, 65. 75. Bueno, entonces, es normal. ¿Qué hay anormal entonces? Si decimos que está sinusal, que está bien la frecuencia cardíaca, vamos a ver el eje, ¿no? Vamos a ver el eje. 1, positivo. ABF, positivo. ¿Cómo está el eje? Normal. Normal, ¿verdad? El signo de los 2 pulgares. ¿Ese es contractilidad? ¿O qué había ¿Cómo? dicho? ¿El eje? Ajá, ¿qué me dijo? El eje cardíaco mide el eje, o sea, la hipertrofia. Si no hay hipertrofia. En este corazón no hay hipertrofia. El eje está bien. Sí, si no hay hipertrofia, el eje está bien. Bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí atrás? Segmento ST, segmento ST. ¿Qué tiene el segmento ST? Está, no, o sea, como que... Muy corto. ¿Cómo debería de ser aquí, verdad? Vean, esta es la línea isodifásica. Onda P, QRS. Sí, no, o sea, no. No llegó, ¿verdad? No llegó a la línea isodifásica. Esto se llama elevación del segmento ST, o también le llaman el signo de la bandera, ¿ok? Porque parece como una banderita, ¿ok? Esto es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Ok? Esta persona literalmente está infartada, ¿ok? Está infartada. Se va a morir si no hacemos algo por ella. Y por ejemplo, con solo ver la banderita ya podemos decir que es eso. Vamos a ver, ¿ok? Infarto. Ahorita voy a regresar. Vamos a hablar del punto J, ¿ok? El punto J es la unión entre la terminación de un complejo QRS y el inicio del segmento ST. ¿Cómo? Aquí está, vean. Este es el QRS, justo termina el QRS y está el ST, se llama el punto J. La elevación del punto J me genera una elevación del segmento ST. ¿Okay? Como en el dibujo B o como en el dibujo C. ¿Okay? En el dibujo D, ¿qué está pasando? Hay un descenso del ST. Eso tampoco es normal. ¿Okay? Ni la elevación del ST ni el descenso del ST. Ambos me hablan de una lesión isquémica del corazón. ¿Okay? Le falta sangre al corazón. Si está elevado o está disminuido. Tanto como está elevado como está disminuido. ¿Okay? Ahorita estamos hablando de la elevación. Entonces, este es el ST, el que está pintado de color naranja. ¿Okay? Ese de ahí. Estas son alteraciones del segmento ST. Vean, en el primer electro, aquí está el punto QRS, y aquí está el punto J, y está elevado el ST. Aquí está la Q, la R, punto J, está elevado. La Q, la R, la S, y está elevado. Entonces el segmento ST está elevado. Entonces vean cómo puede haber diferentes morfologías de la elevación, pero a final de cuentas es una elevación. Entonces estos pacientes están teniendo un infarto. ¿Con el descenso que tiene? ¿Mande? Con el descenso También. Cuando hay descenso hay isquemia, ¿ok? No necesariamente un infarto. O sea, el paciente
se puede infartar o puede que se esté infartando. No necesariamente. Una elevación del ST, chicos, anótenlo. Una elevación del ST de características de elevación del ST isquémicas da un infarto. ¿Okay? O sea, elevación del ST, por ahorita en su cabeza, infarto agudo del miocardio. El descenso del ST, vamos a ver. ¿Okay? Habla de isquemia. Puede ser un infarto o puede ser solo una isquemia. No necesariamente un infarto. O sea, isquemia o infarto. Isquemia o infarto. El descenso del ST. El descenso del ST. ¿No puede regresar la otra? La anterior. Ah, esa. ¿Ahí está? Esa. Gracias. Ok. Ahora, vamos a subirle un poquito de nivel para ver si pusieron atención. Isquemia, descenso. Isquemia Descenso. o infarto. Isquemia o infarto. ¿Cuál? Ok, vamos a ver aquí. No, este ya lo vimos. Infarto del miocardio con elevación del ST. Está elevado. ¿Dónde está elevado el ST? Díganme en qué derivaciones ustedes ven elevación del ST. 2, 3. ¿Y dónde más? ABF. ABF. Y... ¿Dónde más? B, No, en ese hay descenso. B4. B4, no hay descenso también. B3, hay descenso. Vean. ABL, Abajo. hay descenso. Abajo. Descenso. B6. B6. ¿Ven la diferencia? ¿Ya viste B6? No, 2 y 3, Un ¿no? poquito menos de un cuadrito. ¿Okay? Eso no es significativo. Para que sea significativo tiene que ser al menos 1 milímetro. Al menos. ¿Okay? Entonces es un poquito menos de 1 milímetro. No cuenta. Entonces, en conclusión, tenemos elevación del ST en 2, 3 y ABF. ¿Ok? ¿Qué cara del corazón está infartada? ¿Qué cara del corazón está infartada? D2, D3 y ABF. Ah, la parte de abajo. La cara inferior, ¿verdad? Es un infarto. A ver, era aquí, ¿verdad? Es un infarto. ¿Dónde quiere agarrar? Ahí está, ¿verdad? Es un infarto de cara inferior. Entonces, al yo saber cuáles son las caras del corazón y veo una ST, una elevación del ST, en esas derivaciones puedo saber qué cara del corazón es la que se está infartando. ¿Sí? Solamente con un electro. Pero hay algo muy importante que deben de conocer y es esto. La elevación del ST causa un descenso del ST en las derivaciones contrarias. O sea, si la cara inferior está infartada, la cara lateral, hay descenso. Hay descenso del ST. O B2, B3, o sea, es un descenso contrario. O sea, no es como que, si ustedes ven en un electro que todas las caras están elevadas, eso no es un infarto. O sea, un infarto tiene que ser derivaciones contiguas. O sea, de 2, de 3 y ABF, que es la cara inferior, o 1 y ABL, que es la cara lateral alta, o B1 y B2, que es la septal, o B3 y B4, que es la anterior, o B5 y B6, que es la lateral baja. A veces agarran dos territorios, por ejemplo, B1, B2, B3 y B4. Eso sería un infarto septal y anterior. ¿Okay? Entonces, pero si ustedes ven una elevación difusa del ST en todo el electro, eso no es un infarto. Eso probablemente sea una pericarditis, una inflamación de la cara del corazón. Entonces, en el examen va a venir una elevación del ST. Eso se los aseguro. Solo tienen que identificar. Puede que venga alguna arritmia, una FA, una taquicardia auricular,
o una bradicardia sinusal, algo va a venir. Y van a hacer aseguros eléctricos. Y de ley les van a preguntar la frecuencia cardíaca. Eso es de ley, se los firmo. Con el que sea, con el que sea. Con el método que ustedes quieran. Pero yo les recomiendo que se aprendan ese. Ajá. 300. Ajá, ¿eh? 300. El de 300. No les expliqué este de aquí, pero ¿traes tus plumones? No, me quedé yo con uno. Ok, vean. Entre 300 y 150, ¿cuánto hay? 150. 150. ¿Cuánto valdría cada cuadrito? 150 entre 5, 30. Entonces cada cuadrito vale 30. ¿Sí? Entonces, el valor de cada cuadrito depende entre cuáles estén. Por ejemplo, entre 150 y 100, ¿cuánto vale cada cuadrito? 10. Porque hay 50, ¿verdad? Entonces 50 entre 5 da 10. Entonces serían 10, 10, 10, 10, 10. Aquí ya habíamos dicho que 5. Y en el último, 2. 2, ¿verdad? 2, 2, 2 y 2. Entonces, así más o menos. ¿Puedes repetir otra vez cómo lo encontramos? ¿Cómo lo encuentran? Sí. Agarran un QRS, por ejemplo, empieza aquí, y entonces empiezas a contar 150, 100, 75, y paras hasta donde encuentres el QRS. Por ejemplo, si el QRS estuviera aquí, No. entonces paro en... Perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Es 150, 100, 70, 75, 60, ¿verdad? 60. Entonces, ¿No era 3? ¿mande? Era 3 igual, porque 15. Sí, aquí era 3. No, en el No. En este. Ajá. Sí, aquí era 3. 3 y acá era 2, porque acá era 50. Sí, me confundiste. Es que no puso el 50 y me confié. Sí, ok, entonces 75, 60. Si aquí está el QRS, entonces llego a 60 y nada más empiezo a contar cuántos cuadritos hay. Si hay 1, 2, 3, entonces 3 por 3, 9. 75 menos 9, 64. Entonces la frecuencia cardíaca sería 64. Le restas los cuadritos que hay. ¿Cómo otra vez? O sea, Ya me le restas. le restas, ajá. O sea, si la R quedó en el tercer cuadrito, entonces 3 por 3, 9. 75 menos 9, 64. ¿Sí? ¿Lo haces? Un cuadrito, o sea, si está 75 y queda un cuadrito después, no sería 80, sería 72. Uno antes sería, son 5, 80. O sea, que para allá sería el resto. O sea, mira, haz de cuenta que yo vengo aquí en 100 y aquí es 75, ¿ok? Y el R queda justo un cuadrito antes. ¿Cuánto vale cada cuadrito entre 100 y 75? 5. Entonces son 100, 95, 90, 85, 80. Le puedes sumar el cuadrito. O sea, 75 más 5, 80. ¿Ya? El chiste es saber cuánto vale cada cuadrito. Bueno, ya, mucho electro. Ahora tenemos poco tiempo. Vamos a